Bueno, quiero decirles que me gustaría que abran sus Biblias en el capítulo 6 de Hechos. Y vamos a estar viendo ahí una historia que usted conoce. También me gustaría recordar que estamos llevando una serie. ¿Cómo se llama la serie? Ok, así se llama la serie. De rodillas logramos lo que corriendo no alcanzamos. Si usted quiere saber por qué tenemos el nombre de esta serie así, quiero decirles que eso fue una palabra que el Señor nos dio cuando tuvimos una gran prueba como iglesia. No como iglesia en general, pero sí como iglesia en el sentido que cuando un hermano se duele todo el cuerpo, ¿sí o no? Y pues tuvimos una situación muy dura y Dios me dio esta palabra y a través de esta palabra de aliento que el Señor nos dio, de rodillas estuvimos afrontando las vicisitudes y las dificultades. Con razón de que no los veía sonreír, es que no tengo cómo verlos bien. Ahora sí veo que sonríen, antes se sonreían y yo no me daba cuenta. Bien, y el tema de la prédica, el sermón de hoy es, ¿cómo es? Se me olvidó. No se me ha olvidado. Morir de rodillas, así se llama. Quiero comenzar contándoles una anécdota. Por favor, preparen sus Biblias también en Hechos capítulo 6. Vamos a leer a partir del 8. Pero quiero comenzar contándoles una anécdota. Y es la siguiente: en una de las paredes de un castillo medieval en Inglaterra, en las afueras de Londres básicamente, había este letrero. Dice así: me dices maestro pero no me obedeces, me dices luz y no me ves, me dices el camino y no me sigues, me dices vida y no me quieres, me dices sabio y no me escuchas, me dices justo y no me amas, me dices rico y no me pides, me dices eterno y no me buscas, me dices lleno de gracia y no me confías. Si yo te condeno, no me culpes. Estas palabras nos describen, o mejor, no describen a la persona de la que estaremos hablando hoy. Y estaremos hablando del primer mártir del evangelio, de Esteban. Amén. Y digo que no lo describen porque él fue verdaderamente un diácono consagrado a Jesucristo. Y entonces vamos a leer juntos algunos pocos versículos. Ahí en Hechos capítulo 6. ¿Lo tienen ya? Permítame, mientras tanto voy a cargar baterías aquí. Hechos capítulo 6, versículo 8 en adelante, y vamos a leer hasta el 15. Inicialmente, tal vez veremos algunos otros, o seguramente vamos a ver otros versículos más. Dice así la palabra del Señor en Hechos 6, capítulo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Déjeme le pongo un antecedentes. Esteban había sido elegido como uno de los 7 diáconos, y este hombre fue elegido porque el requisito era que fuera alguien lleno del Espíritu Santo. Y los apóstoles que conocían al pueblo eligieron a este hombre al ver que en él reposaba el Espíritu de Dios. Y entonces vemos que él comienza a servir y a trabajar para la obra de Dios. Y dice entonces que él estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero hay algo aquí maravilloso: pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba.
Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo. Esto significa que auparon al pueblo, significa que quisieron atraer al pueblo con esas con mentiras. Y entonces soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. O sea, no fue algo que ni siquiera fue de forma amable que le hicieron una pregunta. Y algunas veces nosotros nos preocupamos porque alguien se porta de forma hostil con nosotros. Pero a este hombre ya lo comenzaron a tratar mal desde el principio. Lo llevaron a la fuerza. ¿A dónde? Al concilio. ¿Y qué pasó entonces? Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vamos a dejar hasta ahí. Amén. Nosotros podemos ver en la vida de este hombre un gran esplendor. Y hay un vocablo que hemos leído y que utilizan aquí en este pasaje, se utiliza 3 veces, y la palabra es lleno. Y estaba lleno del poder de Dios. Esteban obviamente se rindió totalmente al Señor en su conversión, permitiendo que el Espíritu Santo hiciera algo así como una hoguera de fuego en su corazón. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Hechos 6:5 dice así: varón lleno del Espíritu Santo. Y por estar lleno del Espíritu Santo, según el verso número 10 que leímos, no lo podían resistir. El poder que había en ese hombre hacía que los hombres que le escuchaban no pudieran llevarle la contraria, no podían refutar lo que él decía, no porque había gran sabiduría en Esteban, sino porque reposaba en él el Espíritu Santo de Dios. Amén. El secreto, hermanos, de pocos o de algunos cristianos no es tanto su preparación académica, su elocuencia, su capacidad para hablar, su gran dialéctica, la forma amena en que puedan llevar una prédica o un discurso. Hermanos amados, la diferencia la hace en aquellos hombres el hecho de que están llenos del Espíritu de Dios. Amén. Y usted se preguntará, yo no sé si usted se ha podido preguntar: ¿cómo puedo yo ser un cristiano, como un hombre sencillo, como yo, un cristiano normal, llegar a ser como un Esteban? Y yo quiero decirle que hay algo que sí podemos hacer, y es estar de rodillas delante del Señor. Amén. Porque de rodillas logramos lo que corriendo no alcanzamos. Usted debe tener una petición diaria a Dios por su vida, pero sobre todo para que el Espíritu de Dios repose en usted. Amén. Y una de las cosas necesarias es pedirle a Dios que nos dé ese poder para no hacer nuestra voluntad, sino que la voluntad del Señor sea hecha en nuestras vidas. Y tenemos que buscar respuestas en nuestras oraciones, en la palabra de Dios, leyéndola para integrarnos a ella, escudriñando la palabra como es el mandato de Cristo. Escudriñar la palabra no es solamente echar una ojeada. Amados hermanos, escudriñar significa excavar, socavar, entresacar lo precioso de lo vil. Eso significa sacar dentro de nosotros todo aquello que nos estorba para caminar con Dios. Entonces, eso es necesario, un ingrediente en nuestra vida, y es que con humildad podamos hacer la voluntad de Dios. Esteban era un hombre estable.
Y en el versículo 5 leemos, y eligieron, del capítulo 6 dice, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Esteban tenía fe y creía en Dios tanto que estaba listo para morir por él. La palabra del Señor dice claramente que la fe viene por el oír. Pero ¿cómo podemos creer? Necesitamos creer. Y es precisamente basados en el entendimiento de esta palabra que sea revelada por el Espíritu Santo de Dios. Algunos quieren tener fe sin leer la Biblia, y ese es un gravísimo error. Déjeme decirle que a veces suena risible estas cosas, pero algunos quieren tener el poder de Dios sin leer la Biblia. Quieren que las cosas, que las promesas de Dios se cumplan en sus vidas, pero ni siquiera conocen las promesas de Dios. ¿Cómo pues podrá ser eso posible? ¿Cómo saber en quién ha creído? Como dice 2 Timoteo 1:12, Pablo decía, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Puede usted decir lo mismo? ¿Puede decir usted, y no mentiría cuando asegura que conoce la voz de Dios? Porque solamente el que conoce la voz de Dios tiene una relación con Él. O lo contrario, solamente el que tiene una relación con Dios conoce la voz de Dios. Voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Hay verdad o sería cierto si usted hoy dice que conoce la voz de Dios y que el Espíritu Santo es testigo de eso? Mira lo que dice el apóstol Pablo en capítulo 9 de Romanos, el versículo 1 dice algo que a mí me encanta, me llena de mucho gozo. Y es lo siguiente, para mí esto es una gran revelación, mi amado. Lea por favor versículo 1 de Romanos 9. Mire lo que decía este hombre. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Wow. Yo no sé si usted alguna vez se ha detenido en este versículo, pero lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es: no existe la más mínima duda. No existe ninguna malicia, no existe ninguna perversión, no hay fraude, no hay falsedad, no hay hipocresía. Cuando yo digo en Cristo y no miento, mi conciencia me da testimonio. Mi conciencia me da testimonio, no por mí mismo. Mi testimonio viene del Espíritu Santo de Dios. No hay duda en mí, al contrario, hay una firme convicción, una genuina convicción de que lo que yo digo en Cristo es verdad. Y uno de los graves problemas que nosotros tenemos, mis amados hermanos, que al desconocer la palabra de Dios, al no tener una relación con Dios, muchas cosas de las que decimos son obra de nuestra propia imaginación, y algunos inventan o completan o añaden frases a la mitad de un versículo. Algunos ni siquiera saben lo que están diciendo, simple y llanamente porque no han querido pagar el precio de pasar tiempo de rodillas con Dios, para que Él mismo, por medio de su Santo Espíritu, revele la verdad de esta palabra. Amén. El Espíritu Santo da testimonio de mí, decía Pablo. No soy yo quien da testimonio de mí mismo, sino Dios mismo. Wow. Wow. ¿Puede usted decir eso? El Espíritu Santo da testimonio de lo que yo digo, que de lo que yo digo es verdad, que lo que yo vivo es verdad, que cuando yo le hablo a alguien estoy hablando la verdad. El Espíritu Santo puede dar testimonio de que usted es alguien que habla la verdad. Es tan fuerte esto, hermanos,
Es tan fuerte esto de que el Espíritu Santo dé testimonio de nosotros, que enseguida el infierno lo sabe. El infierno lo sabe. ¿Y cómo respaldo yo esta verdad? Permítame leerles algo que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 14 al 16. Dice, lo voy a poner en antecedentes. Habían unos que estaban en el tiempo de Pablo, habían unos que venían y usaban incluso el nombre de Pablo para orar por los enfermos, para echar fuera demonios, para muchas cosas. Si usted lo puede leer desde el versículo 13, ahí encontrará eso. Y había, versículo 14 decía, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. ¿Qué hacían? Hablar en el nombre de Pablo. Pero entonces se fueron y se enfrentaron a un endemoniado. Y mire lo que pasó. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo lo siguiente. Dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? En el original la palabra dice, pero vosotros, ¿qué diablos sois? Y el hombre, escuche esto, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, avergonzados. Si tú no estás con Dios, si el Espíritu Santo no reposa en ti, si tus rodillas no conocen el suelo de tu casa, un día el diablo te va a dejar avergonzado por donde tú quieras que camines. Porque si el Espíritu de Dios no reposa en ti, no hay poder en lo que tú dices. No hay verdad en lo que tú dices. Todo es imaginación de tu mente. Tú no estás viviendo el evangelio. Tú quieres hacer tu propio evangelio. Y es necesario que el que predica el evangelio sepa lo que predica, para no estar avergonzando a Cristo en medio de los pueblos. Mis amados hermanos, si creemos en los demás pasajes de las Escrituras, también debemos creer en las promesas de Dios acerca de la salvación y la eternidad. Es fácil predicar o citar la palabra de Dios, pero ¿de veras lo creemos? ¿Crees lo que estamos hablando? ¿Crees lo que estás diciendo? ¿O simplemente estás repitiendo algo que aprendiste de forma mental o literal? ¿Cuál es la verdad de nuestra vida? La verdad de nuestra vida la va a mostrar nuestras rodillas. Si no hay rodillas, yo le aseguro que usted no tiene una comunión con Dios. Porque cuando usted tiene comunión con Dios, la presencia de Dios, la revelación de un vislumbre de la santidad de Dios será visible en su vida. Influenciará tanto que usted no podrá ni siquiera negarlo. Todo el mundo sabrá que el Espíritu de Dios reposa en usted, porque el Espíritu da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Esteban era un hombre fuerte, mis amados hermanos. El versículo 8 de Hechos 6 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Mire, el poder divino reposaba sobre Esteban, pero no para exaltar a Esteban, sino para glorificar el nombre de nuestro santo y sublime Salvador, Cristo Jesús. Este es un punto muy importante, hermanos amados. Esteban vivía para la obra de Dios, para llevar a las personas a Cristo Jesús. ¿Para qué está usted aprendiendo de la palabra de Dios? ¿Para solamente tener un conocimiento? ¿Ha comenzado el Señor a hacer una obra en tu vida? ¿Notan las personas que están a tu lado que tú vives en la presencia de Dios? ¿Hay una influencia en tu vida de tal manera que la gente que te conoce lo puede ver? ¿O estamos como el de los que les he contado tantas veces? En una iglesia había un hombre que estaba en una reunión y hacía ciertas cosas y parecía un poco extraño, no porque hiciera cosas como cristianos, sino más bien diferentes a los cristianos.
¿Y qué es lo que pasaba? Y hay una pregunta sobre él. Bueno, ¿y este hermano es nuevo aquí? ¿O por qué se porta así? No, él tiene 15 años ya en la iglesia. 15 años en la iglesia y se porta así. No, es que no ha dado fruto. Eso es lo que es un sinvergüenza, que solamente quiere usar la iglesia para pasar un buen rato. No ha entendido la verdad del evangelio. El evangelio, mi amado hermano, no está basado en sabiduría humana, sino en poder de Dios por medio de su Santo Espíritu. Si su Santo Espíritu no está obrando en una vida, esa vida no reflejará a Cristo. Amén. En ese sermón tan maravilloso de Esteban, que hacía frente a aquellos hombres que le hacían preguntas y le molestaban, él basó su mensaje. Cuando usted, por favor, lea Hechos 7, versículo 2, él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria. ¿Qué dice ahí? Apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. El versículo 3 dice: y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Esteban estaba haciéndoles a estos hombres un recorrido por el Antiguo Testamento. Eso nos habla de que era alguien que conocía las bases del llamado de Dios al pueblo de Dios. Él conocía la historia de su padre Abraham. Él conocía la palabra escrita en ese tiempo. ¿Cuántos de nosotros podemos hablar de la palabra de Dios con denuedo? ¿Cuántos hemos pasado tiempo buscando respuestas y conocimiento de la palabra para luego presentársela delante de la presencia, valga la redundancia, del Espíritu Santo, para que Él nos revele la esencia, la inspiración? Podemos leer esto y entenderlo literalmente, pero el sentido por el cual fue escrito solamente se lo puede revelar el Espíritu Santo de Dios. Es necesario estudiar esta palabra, es necesario conocer esta palabra, es necesario saber a qué nos estamos enfrentando. Amén. Entonces, el contenido del sermón de Esteban era acerca del Señor, basado en su palabra. Solo cuando la predicación la basamos en la palabra de Dios, logramos bendecir y animar a los hermanos. Era fuerte la palabra que estaba llevando también Esteban. En el versículo 51 del mismo Hechos 7 leemos que él les dijo de frente, en medio de una turba de personas exaltadas y enojadas, y dice, les dijo esto: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistéis siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Wow. Resistir la palabra de Dios, pararse de forma arrogante delante de la palabra de Dios, ponernos frente a la palabra de Dios y menospreciar el mensaje, ser soberbios a la visión que la palabra de Dios trae. Déjeme decirle que cierra las puertas del cielo a los hombres. Qué gran valor el de Esteban, al exhortar directa y abiertamente, advertir a esas personas que, escuche esto, tenían piedras en sus manos. ¿Y cuántos de ustedes se atreverían a predicarle a alguien que tiene piedras en las manos, dispuestas a pegárselas en la cabeza? Duros de cerviz. Cerviz significa esta parte trasera de la nuca. O sea, gente que no se doblega, arrogantes, vanagloriosos, orgullosos, soberbios, intempestuosos, que no tienen afecto natural, que echan de menos la humildad en sus vidas. Pero hay algo que Esteban sabía:
Esteban sabía que él pertenecía al reino de Dios y creía en sus promesas. Mis amados hermanos, hay una gran necesidad de estar convencidos y estar seguros de algo, que somos pertenecientes al reino de los cielos. ¿Cuántos de los que están aquí pertenecen al reino de los cielos? Solo unos pocos. Vamos a seguir clamando por los otros que no se entregan todavía. Tenemos que tener esa seguridad. ¿Tienes la seguridad de tu salvación en Cristo? Gloria a Dios. Porque si no es así, ¿cómo crees que puedes presentar tu petición a Dios, cualquiera que ésta sea, si no primeramente tienes una relación con Él? Quiero decirles algo. Aquellos que están orando por otras personas, nadie puede llegar al corazón de los hombres si antes no llega al corazón de Dios. Amén. Mis amados hermanos, al igual que Cristo Jesús no comenzó su misión aquí en la tierra antes de ser ungido por el Espíritu Santo, de la misma manera nosotros no estaremos preparados para trabajar en la obra de Dios hasta ser llenados y revestidos también por el poder de su Santo Espíritu. ¿Sabe cómo se consigue eso? Se consigue delante de Dios, de rodillas delante de Dios. Porque de rodillas logramos lo que corriendo no alcanzamos. Hay una anécdota de un gran predicador del pasado que iba a subir al púlpito en un día domingo para predicar, y alguien le dijo: mira, el presidente de la República está aquí. Y entonces le rogaron que no dijera nada que fuera inapropiado. Y entonces comienza a predicar y dice: supe que el presidente está presente. Me han pedido que no dijera nada inapropiado. Yo digo, señor presidente, que irá al infierno si no se arrepiente. Y entonces dice que la congregación se asustó. Se asustaron porque no sabían cómo iba a reaccionar el presidente. Pero después de que se acabó el servicio, el presidente se acercó al predicador y le dijo: hermano, si yo tuviera un regimiento de hombres como usted, vencería al mundo. Es necesario decir la verdad. Y la verdad se llama Jesucristo muriendo por nuestros pecados en la cruz del Calvario. La verdad y solamente la verdad hará hombres libres. Hombres que marquen la diferencia. Hombres libres que puedan decir a todo aquel que está en pecado de frente, así tenga piedras en las manos: tu pecado te llevará al infierno. Hoy es pecado nombrar el pecado. Hoy es pecado y no se puede nombrar el infierno porque la gente se asusta y se va de la iglesia. Si se van de la iglesia cuando le nombramos el pecado, es porque no pertenecen a la iglesia. Amén. Volvamos a Esteban. Esteban era una persona que tenía mucho valor porque sabía que Dios estaba con él mientras él predicaba. Mis amados, nunca duden que el Señor está con nosotros cuando hemos decidido servirle. Amén. Este hombre estaba totalmente convencido de que lo que él decía era la verdad, porque el Espíritu Santo estaba en él. Versículo 54 de Hechos 7 dice que oyendo estas cosas, ese pueblo que se enfurecía. Se enfurecían en sus corazones. O sea, cuando la Biblia habla de corazones, no está refiriéndose a ¿qué? Al músculo. Está refiriéndose al centro del ser, al alma misma del hombre. Entonces, esto era profundo, era profunda la furia que estos hombres tenían en contra de aquel valiente, de aquel hombre abnegado, de aquel hombre entregado a Dios. Y dice entonces que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Muchas veces, y casi la mayoría de las veces, hablar de Cristo te traerá problemas, mi amado. Si sientes que hay temor en tu corazón,
seguro que de rodillas Dios te dará la valentía que necesitas. Si sientes que hay temor en tu vida, te aseguro que Dios no te dejará temeroso si realmente has decidido servirle a Él. Quisiera que me acompañen a leer un par de versículos más que son versículos 55 y 56 del capítulo 7 de Hechos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esto lo he dicho antes, pero una tragedia en una vida así, a mí me gustaría vivirla, porque ver los cielos abiertos y ver a mi Salvador, aún estando con vida, es un premio que seguramente no merezco. Dios mismo revelándose a un hombre que estaba dispuesto incluso a morir por él. Esteban estaba en el mismo altar de Dios. Y le voy a decir para qué sirve el altar. El altar sirve para dos cosas. Una es para arrepentimiento y la otra es para muerte, para morir delante del Señor. Morir con un propósito: resurrección en el día postrero. Morir en la presencia de Dios. Oh Padre, que la iglesia pudiera morir en tu presencia. Que nosotros como iglesia pudiéramos morir a todo aquello que estorba nuestros corazones. Que pudiéramos estar entregados a Dios. Que pudiéramos anhelar el día en que el Señor vendrá por su iglesia, pero que anheláramos nuestra resurrección en cuerpos transformados, que pudiéramos anhelar lo mismo que el Espíritu Santo anhela, y no es otra cosa que revestirnos, que cambiar esta vestidura humana por vestidura celestial. Que pudiéramos por un instante doblar las rodillas delante de la presencia de Dios y anhelar de lo profundo de nuestro ser conocerle más y más. Qué maravilloso sería esto. Mis amados hermanos, Esteban pagó el precio de la fidelidad a su Señor. Y me pregunto cuán grande es nuestra fidelidad a Dios. Eso solamente lo hablan tus rodillas. Eso solamente lo pueden decir tus rodillas. Y usted pensará: pastor, se está enloqueciendo, las rodillas no hablan, ¿no? Pero yo sé que Dios sí. ¿Cuántos creen que Dios habla? Alguien dijo que mientras Esteban miraba al horizonte, Esteban veía todo lo malo. O sea, veía las pedradas que venían en camino. Pero al mirar verticalmente hacia el cielo, veía que todo estaba bien. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Porque en la presencia de Dios hay victoria. Porque en la presencia de Dios hay fortaleza. Porque en la presencia de Dios podemos ser transformados. Porque en la presencia de Dios nosotros pasamos de ser simples y llanos hombres a ser hombres ungidos por la misma obra del Espíritu Santo. Esteban buscó al Señor en el sitio correcto. Lo buscó en su corazón. ¿Cómo buscas tú a Dios? ¿Cómo buscas a Dios? La única manera de buscar a Dios y hallarlo es como dice la palabra en Jeremías 29:13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Hay alguien aquí que no ha hallado a Dios? Si usted no ha hallado a Dios, es porque no lo ha buscado. Porque Él ha dicho que si lo buscamos, le hallaremos
y Dios no es hombre para que mienta. Amén. Es que el problema está en que a veces buscamos a Dios de una forma muy liviana. Cuando a alguien se le pierde una moneda de 50 centavos, poco le interesa buscar. ¿Cierto que sí? Pero si perdemos una joya preciosa de mucho valor, entonces ponemos, como decimos popularmente, patas arriba en la casa. Y hasta llamamos a los vecinos a que nos ayuden a buscarla, y llamamos al trabajo porque si eso se nos quedó allí, y buscamos y buscamos y buscamos. ¿Cómo buscas al Señor? ¿Como una moneda barata o como el tesoro más grande que tienes como hombre, como ser humano, como mujer? ¿Cómo buscas a Dios? ¿Lo buscas de todo tu corazón? Mis amados hermanos, a veces necesitamos que algo malo que nos enfrente o esté enfrente de nosotros para forzarnos a mirar hacia arriba. ¿Cuántos de ustedes vinieron a Cristo por medio de una prueba, de una aflicción? Dios a veces obra esas cosas y demos gloria a Dios por las pruebas. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por las pruebas? Eso es lo que la Biblia describe como prueba, un momento de aflicción. El problema es que el pueblo que se hace llamar pueblo de Dios no quiere pagar el precio de rodillas delante de Dios. Solo pide, como dice Santiago, para sus deleites, en un completo egoísmo. Pero no quieren interceder por nadie, no quieren doblar sus rodillas por nadie que no sean ellos mismos. Y a veces cuando piden, piden mal, porque piden para sus propios deleites. ¿Qué diferencia entre el pueblo de hoy y hombres como Pablo y hombres de esos tiempos? Sin embargo, hoy en día hay hombres que doblan sus rodillas y hombres que marcan diferencia en estos tiempos. Pablo, hablando ahora de un momento más, en Hechos de los Apóstoles 20:13 dice algo que hoy parecería una locura a los que predican el Evangelio. Porque Pablo en Hechos 20:33, dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. No se parece en nada a la predicación que existe en todas partes del mundo hoy, donde se hacen cosas terribles. Y este es uno de los grandes problemas de la iglesia de hoy, que se predica riqueza por membresía o bienestar a cambio de la idolatría del apóstol de turno, del predicador de turno. Venga usted y véalo, venga usted y escúchelo, entonces usted tendrá bienestar en su vida. Y como nos contaba una hermana el fin de semana pasado o el viernes, venga porque le tenemos el paquete completo: casa, carro, beca, perro y hasta vacaciones. Parece que es un cuento de hadas el decir que el Señor nos ha dado todo poder, porque la iglesia hoy es débil, porque la iglesia hoy no tiene fuerza. El mundo pasa por encima de la iglesia y la iglesia parece estar dormida. La iglesia parece que no sintiera dolor. Cuando se abusa de la iglesia, cuando se menosprecia a la iglesia, cuando se maltrata a la iglesia. Hoy somos débiles, mis hermanos, pero no siempre tendrá que ser así. El llamado de Dios para nosotros es fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, fortalecer las rodillas, entrenando estas rodillas en la presencia de Dios. ¿Por qué creen que la palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará ante Él? ¿Por qué creen? Y miren, no dice solamente los que están en el cielo y en la tierra, sino también en las profundidades. ¿Saben por qué? Porque está hablando del tiempo del juicio. Porque está hablando del tiempo del juicio. La presencia de Dios amerita todo. La presencia de Dios rompe todo yugo. Y no hay ni siquiera diablo, por grande que sea, que no vaya a doblar sus rodillas delante del Señor.
Y no hay hombrecito, por bien parecido que sea, por rico que sea, por elocuente que sea, o por atractivo que sea, por poderoso que sea, que no vaya a doblar sus rodillas delante de nuestro Dios. Tengo que decirle esto, mi amado hermano. A usted que no dobla sus rodillas, ¿por qué esperar hasta ese último día? ¿Por qué no doblar sus rodillas hoy? Si espera hasta ese día, quiero decirle que será tarde. O doblas hoy las rodillas delante de Dios por arrepentimiento y por vida eterna, o las doblas mañana para juicio. ¿Saben por qué? Porque el pecado recibirá su castigo. Y el pecado será pagado. Y tu pecado tiene que tener una paga. O aceptas que Cristo pague por ti, o lo pagas tú eternamente separado de Dios en las tinieblas del infierno. ¿Les parece muy duro que le estoy diciendo? Me alegra. Versículo 60 del capítulo 7 dice algo fabuloso y dice: y puesto de rodillas, Esteban clamó a gran voz y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No que durmió como algunos están aquí casi dormidos, no, sino que murió, expiró su espíritu. Y alguien que se burlaba dijo un día: ¿y qué hizo Dios por Esteban? Alguien que se burlaba, y la respuesta fue: Dios le dio poder para orar por los que le apedreaban. ¿Sabes una cosa? Dios te dará poder para pasar por cualquier prueba que estés pasando. Pero me anima, o estas palabras me recuerdan las palabras de nuestro amado Señor, cuando en la cruz del Calvario dijo: Padre, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Mi amado hermano, Esteban de rodillas pudo decir estas palabras: no les tomes en cuenta este pecado. Y es el mismo Espíritu Santo, el Espíritu Santo que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el que estaba levantando, o mejor, fortaleciendo de rodillas a Esteban. Ya casi voy a terminar. Vamos a ver si puedo alargarme un poquito más. Quiero contarles una anécdota, o más bien una ilustración. Dice que cuando Cristo murió y fue a la sepultura, en el tercer día de estar en la sepultura, el diablo estaba ahí, pensando: ya no queda sino este día y tendré la victoria. Le contaba a sus secuaces. Pero ¿saben qué, pequeños demonitos? No estoy muy tranquilo, porque este Jesús se las trae. Este Jesús es inquieto. Este Jesús ha hecho muchas cosas y como que no confío todavía. Entonces le dijeron: bueno, pues hagamos algo. Y pasó el tiempo y ya faltaba una hora. Y el diablo se ponía más nervioso y más nervioso, y le preguntó a sus secretarios y les dijo: ¿qué podemos hacer para no sentir esto? Entonces uno tuvo una idea, le dijo: escribamos todos los pecados del mundo, están aquí encerrados, así nadie le podrá ayudar. Ok, estuvo de acuerdo. El diablo dijo: hágase. Faltaba un minuto y el diablo aún estaba más ansioso y más asustado, y pregunta: ¿qué podemos hacer? Yo no confío, él puede hacer algo. Entonces uno de sus secretarios nuevamente le dice: mandemos a todos los demonios a sostener con sus hombros a esa piedra que está encerrando a Jesús ahí, entonces no podrá salir.
Y el diablo, sí, sí, hagámoslo así. Y faltaban 10 segundos y el diablo comenzó la cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y cuando iba a decir 1, recibió un golpe terrible. ¿Cómo sé que eso es verdad? ¿Sabe por qué? Porque si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu Santo levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu Santo le dio un golpe al diablo y arrebató y echó fuera a todos los demonios, porque el Espíritu Santo fue el poder de Dios para levantar a Cristo de entre los muertos. Y dice el versículo 11 de Romanos 8: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Creen que el Espíritu Santo podrá hacer eso algún día en su vida? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen amén? No, no es así. El Espíritu Santo no lo hará un día. Él puede hacerlo ahora mismo si usted entrega su vida a Cristo de verdad. Este es el Cristo de la gloria, mis amados. Hay que encontrarlo en la gloria y solo se consigue de rodillas delante de Él. No hay otra cosa, no hay otro medio. No existe forma de ser cristiano si no es conociendo a Dios de rodillas. Ningún hombre, ninguno de los que usted encuentra en su santa palabra ha vivido haciendo esto en la vida y diciendo: soy cristiano, soy hijo de Dios, sin haber pagado un precio. ¿Estás dispuesto a pagar un precio? Hoy se te piden tus rodillas, tal vez mañana tu vida misma, pero vale la pena. Seguramente que si vas al cielo, Esteban y todos los mártires que encuentras en Hebreos 11 te dirán: valió la pena entregar mi vida por él. Valdrá la pena, porque no solamente lo hará en ese día, sino que lo hace hoy mismo. Hoy puede cambiar tu vida. Hoy Él puede perdonarte. Hoy puede darte poder para perdonar, para amar, para ser libre de todo orgullo y vanagloria. Solo Cristo puede darnos poder para perdonar. Solo Cristo puede darnos el poder de triunfar sobre el temor y la muerte. Lo que Esteban sembró mientras le apedreaban fue algo fantástico. Por favor, lea Hechos 7:58. Y dice la escritura: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Alguien dijo: si Esteban no orase mientras moría, Pablo jamás hubiera predicado. La fe de Esteban en Jesucristo fue la semilla plantada en el corazón de Pablo, o Saulo, que se llamaba en ese día. Y eso fue lo que hizo que hubiera en la vida de ese hombre un cambio radical. Eso hizo un cambio radical en la vida de Saulo y llegó a ser Pablo. Si la palabra de Dios hoy pudiera traer a tu vida un cambio radical, si pudieras convertirte, si dejaras de venir a la iglesia solamente porque siento o no siento, o porque es que tengo que ver a mis hermanos. Si vinieras a la iglesia por buscar respuestas en el cielo, si vinieras a la iglesia para entregar tu vida a Él, si vivieras en tus días de rodillas delante de Él. Iglesia, hoy nuestras sillas no estarían tan vacías, porque ninguno tal vez quisiera irse de vacaciones y no estar contento, unidos en Cristo para alabarle a Él. Si le creyeras a Dios, iglesia. Según Hechos 22:20, parece que Pablo nunca pudo
jamás reponerse de lo que atestiguó en la muerte de Esteban. Mire lo que dice. Él decía esto: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Jamás se repuso de esto. Jamás se repuso de ver la muerte de un santo. ¿Sabes una cosa? Yo sé que tú sabes que Cristo murió por tus pecados, pero me gustaría que eso no se te olvidara. Quiero pedirle al Espíritu Santo que eso esté presente cada día de tu vida. Puede pedirle eso a Dios. Señor, recuérdame qué precio pagaste por mí. Recuérdame, Dios, de dónde me sacaste. Recuérdame, Dios, que tú tuviste que meter tu mano en lo profundo del lodo para rescatar lo que estaba perdido, lo que estaba podrido. Recuérdame, Dios, cada día, Espíritu Santo, recuérdame tu obra en mi vida. Esteban soportó con valor mientras le ejecutaban. Quizás hubiera escuchado las palabras de Cristo que dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas a los que el alma no pueden matar. O quizás Esteban estaba prediciendo, profetizando las palabras de Pablo cuando el apóstol escribió esto: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Hoy te invito a que de rodillas muera delante del Señor. Hoy te invito, en el nombre de Jesús, que le puedas preguntar a Dios cómo tener una fe tan fuerte, tan grande y tan hermosa como la fe que tuvo Esteban. ¿Quieres ponerte en pie? ¿Quieres que terminemos orando? ¿Te gustaría orar? ¿Te gustaría tener un momento con Dios? Todo el que quiera hacer esto,